Adelante, Joana. Es un honor muy grande recibirla, doctora. Bienvenida. Bienvenida. Permítame presentar. Joana es de Colombia, se ha formado en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, ha hecho investigación en inmunología molecular en la Universidad de Harvard, medicina cardiovascular, falla cardíaca y trasplante cardíaco en Tufts University, labora en el Hospital de Mount Sinai en Nueva York, es especialista en falla cardíaca avanzada, soporte circulatorio mecánico y trasplante cardíaco en todo el sistema de salud de Mount Sinai. Es directora de investigación cardiovascular en el mismo centro, directora de diversidad e inclusión en falla cardíaca y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es un honor tenerla aquí. Además, ha publicado múltiples estudios, artículos y esto lo tenemos que cortar en honor al tiempo. Doctora. No, gracias por la invitación de estar acá. Y pues el doctor me pidió que habláramos un poquitico de la falla cardíaca avanzada. En Estados Unidos solamente el problema que tenemos nosotros obviamente es la falta de corazones y la espera. Pero vamos a empezar con este caso clínico. Es un paciente de 56 años que tuvo una porción de erección del 15% con una infección de COVID reciente. No tiene enfermedad coronaria, tiene un MRI que muestra no evidencia de miocarditis, que obviamente hemos visto mucho con el COVID, con la infección de COVID, y obviamente tiene fibrosis. Ha tenido múltiples admisiones por falla cardíaca, no es capaz de tolerar la medicina, pero se ve malnutrido, como lo ven en la foto, y frágil. Ese es obviamente el ecocardiograma de este paciente. Sabemos que tiene falla cardíaca avanzada, severa en este momento. Y ese es uno de los momentos más importantes como cardiólogo, poder definir qué paciente tiene falla cardíaca avanzada. Y muchas veces el problema nuestro es que el paciente llega a nosotros ya en choque cardiogénico. Para realizar los trasplantes es muy complicado por los factores que uno tiene que evaluar con el trasplante, como les voy a mostrar. Es importante reconocer ese paciente que ya está fallando antes de que llegue a una falla cardíaca con fragilidad, que obviamente limita las opciones de tratamiento, o con falla cardíaca biventricular, porque sabemos que la falla cardíaca derecha obviamente empeora los resultados. ¿Qué usamos nosotros? Obviamente clínica, paciente que no tolera medicinas, paciente que cada vez vive en el hospital y necesita inotrópicos para poder decongestionarlo, pacientes hipotenso sintomático con hipotensión sistólica, un paciente que hay que cortar la dosis de medicina porque no puede más, un paciente que tiene choques, el choque de los dispositivos. En las guías lo que recomendamos es iMeHealth. Todos estos que les estamos comentando son opciones que ya vemos en cardiología de un paciente así, es importante remitirlo para trasplante cardíaco o para evaluación de soporte mecánico. ¿Qué usamos nosotros? La prueba cardiopulmonar. Realmente esta prueba ya ha sido validada por mi jefe, la doctora Mazzini, porque realmente nos da una buena opción de saber dónde está el paciente. Sabemos que ese paciente con la prueba cardiopulmonar, sabemos que podemos evaluar el pulmón, la función cardíaca y la función muscular, porque muchas veces, especialmente el día con COVID, los pacientes que tienen COVID, long COVID syndrome, esos pacientes tienen disminución de la VO2 max, de la TG máximo de oxígeno, máximo de oxígeno, pero muchas veces porque tienen deficiencia muscular o miopatías o problemas mitocondriales. Y esa prueba realmente nos ha ayudado a poder identificar qué es lo que está limitando la función de este paciente. Si es la parte cardíaca, sabemos que un VO2 max menos de 14, obviamente la gente que no tiene beta-bloqueadores es un paciente que tiene peor pronóstico y que se beneficia de trasplante cardíaco. Para otras variables en este test, que cuando lo vemos muchas veces nos confundimos y parece que son muchas palabras, pero realmente el test es muy simple y una vez que uno lo aprende a hacer y ejecutar, nos puede ayudar a diferenciar dónde está el paciente. Yo lo hago mucho como anualmente para darle una versión más objetiva de cómo es el paciente y poder guiar los síntomas y el tratamiento y las expectaciones. En algunas ocasiones hacemos la adición del invasivo, usted pone un catéter de Swan, un pie catéter y hace el test. Ese es nuestro más invasivo y para nosotros ha sido el mejor test para buscar cómo es la función derecha y obviamente definir si el paciente necesita trasplante, soporte biventricular o soporte mecánico izquierdo. También no es difícil de hacer, pero obviamente más complicado, tiene que tener más soporte. Los modelos han sido muchos modelos usados, el Zero Score que desarrollamos con la doctora Mazzini, se hizo, pero esto no está actual, no incluye entresto, no incluye las opciones que el paciente hoy en día tiene,
Estos scores realmente yo lo uso mucho para ayudarme cuando estoy hablando con el paciente, para poder ver al paciente el pronóstico de mortalidad, el pronóstico de supervivencia. Y realmente pues hay muchos scores aquí elevados, están todos online, solo los puede bajar en su teléfono y puede calcular el score, y muchas veces eso nos añade un poquitico de pronóstico, más que nada, pero realmente es muy difícil en el manejo clínico porque puede cambiar con cualquier cosa. Y realmente estamos hablando de esta población que nosotros le llamamos intermax, entre más avanzado peor, pero realmente nosotros queremos que el paciente de intermax 1 a 5 sean los pacientes que lleguen tempranamente, porque el paciente que no llega en choque cardiogénico estatus 1 es muy difícil de evaluar para trasplante rápidamente, y muchas veces sabemos que el pronóstico es peor en el paciente que llega en choque cardiogénico. Si una vez que el paciente dice, bueno, ese paciente está avanzado, necesitamos para trasplante, voy a hablar un poquitico de las guías nuevas. Hay que considerar qué necesita el paciente para saber. Hablamos de las cosas más, obviamente contraindicaciones, un paciente que usa sustancias de abuso, un paciente que tiene otros órganos involucrados, a menos de que se considere el trasplante de corazón y pulmón, por ejemplo, un paciente con hipertensión pulmonar severa, que no es reversible, un paciente que tiene pulmón y corazón, ya depende de la edad y del centro que pueda facilitarse, y obviamente la supervivencia no es tan buena. Trasplante de hígado se puede hacer con trasplante de corazón y trasplante de hígado, corazón y riñón, pero en un paciente joven que no tenga tantas contraindicaciones. Pero realmente lo importante, y nosotros nos sentamos juntos con un grupo multidisciplinario, es las indicaciones médicas, la evaluación médica, obviamente en Estados Unidos la parte financiera, y obviamente la evaluación psicosocial, que es muy importante. Este tipo de trabajo es un equipo multidisciplinario, como les digo, hay enfermeras, trabajadoras sociales, farmacistas, terapeutas físicas, todo el mundo involucrado. La evaluación, como la ven aquí, es larga, extenuosa, revisamos todo de pies a cabeza, no voy a ir por cada cosa, pero desde las vacunas, desde la historia, de todo eso. 3 cosas importantes en las nuevas guías que salieron este año. Es importante el screening de malignidad. Sabemos que en Estados Unidos hoy en día hacemos screening de colorectal cáncer desde los 45 años, sobre la colonoscopia aún más temprano o el Cologuard. Pero es importante que se haga toda la parte malignidad. Como se pueden enterar, si hay un paciente en choque cardiogénico, pues obviamente es muy difícil poder hacer esto, entonces muchas veces no hay opción para trasplante. Diabetes, muy importante, el paciente hispano, tenemos pacientes diabéticos con daño renal o con daño de órgano mayor. Eso es importante que eso sea controlado o que se pueda tratar antes del trasplante. ¿Por qué las guías están tanta énfasis en esto? Porque sabemos que el paciente post-trasplante, debido a la inmunosupresión, va a tener riesgo de diabetes. Entonces, si ya viene con diabetes avanzada o con no controlada, pues obviamente va a quedar peor después del trasplante. Y muchas veces la diabetes es severa, él no puede ser candidato para el trasplante hasta que la diabetes se controle. Enfermedad periférica vascular cerebral, muy importante. Lo tenemos hoy en día más claro que el paciente, la mayoría de los pacientes que van para trasplante hoy en día están en ECMO o en impela o en balón de contrapulsación, y si el paciente tiene enfermedad periférica vascular, obviamente el riesgo de isquemia es mucho mayor. Si es severa, realmente el paciente no es candidato, porque sabemos que después del trasplante se va a empeorar y muchas veces le vamos a hacer la vida más imposible al paciente cuando va a sufrir. La evaluación pulmonar es muy importante, y evaluación de la hipertensión pulmonar. La damos más y más, obviamente estoy hablando de la clase 2. Es importante hacer una cateterización derecha cuando el paciente esté estable para ver si se puede revertir la hipertensión pulmonar y el paciente es candidato. Vemos mucha falla cardíaca derecha, mucha falla ventricular, especialmente en las mujeres con falla cardíaca avanzada, mujeres que tienen cardiopatía no isquémica. Eso es importante realizar esta prueba en estado bien. La parte renal es importante porque realmente es difícil encontrar órganos de corazón y riñón, y hoy en día, por ejemplo, estamos optimizando los órganos. Entonces, queremos ver la historia renal, pero a larga duración. Muchas veces, claro, el paciente está descompensado agudamente y tiene enfermedad renal aguda, pero realmente hay que mirar cómo está la enfermedad o la GFR por los últimos 6 meses a un año. Tiene diabetes avanzada, es muy importante para definir si el paciente es candidato de corazón y riñón. El problema es que muchas veces el paciente está tan enfermo que es muy difícil tratarlo con un trasplante al mismo tiempo de corazón y riñón, y muchas veces lo que hacemos es, si el paciente es candidato para riñón pero está demasiado enfermo y hay riesgo de que haya falla renal aguda, se hace el trasplante cardíaco, se espera que el paciente se recupere del trasplante cardíaco y se pone en una cosa que se llama el safety net, que el paciente puede ser listado para el trasplante renal en el primer año después del trasplante cardíaco, y puede obviamente optimizar que se consiga el trasplante renal rápidamente, pero eso puede mejorar que no haya una falla renal aguda
en vez de perder el riñón inmediatamente cuando hace el trasplante cardíaco. Y la enfermedad hepática, pues obviamente se hacen todos los exámenes de función hepática. Nosotros usamos el MET score, no es perfecto, porque realmente es perfecto cuando es negativo, pero cuando es positivo, a veces hay que hacer biopsia cardíaca, de hígado, para poder ver si hay fibrosis y cirrosis. Y ahora sí, obviamente si hay cirrosis grado 4, con disfunción de enzimas hepáticas, pues muy fácil saber que hay que hacer trasplante de riñón y corazón. El problema es cuando hay fibrosis grado 1, grado 2, que no sabemos si es reversible, cuando hay enfermedad hepática congestiva versus enfermedad hepática severa. Bueno, las vacunas, durante COVID sí hicimos que todos los países tuvieran una vacuna de COVID-19, pero por cada centro. Importante en la guía nueva la fragilidad. Eso es importante valorarlo. Cada centro tiene diferentes scores de usarlo. Es muy difícil, obviamente, porque qué parte de esta fragilidad es debida a la falla cardíaca versus la fragilidad de vida, el paciente está muy frágil por otras razones y hay que optimizarlo antes de poderlo trasplantar, obviamente requiere tiempo. Y valorar la parte de sustancia de abuso y adicción, con el uso de legalización de marihuana y el cigarrillo. Es importante valorar que el paciente puede dejar de usar esas sustancias o es una enfermedad de adicción más severa. Tenemos la socioevaluación, eso hay que saber si el paciente entiende la enfermedad, puede manejar el trasplante, puede manejar las medicinas, tiene soporte, es muy importante. Nosotros le ponemos mucho valor a esta evaluación y ahorita, aparte de la guía, se hace parte de la guía y tiene que usarse al menos uno de los métodos que ellos sugieren en la guía. Pero bueno, nuestros trasplantes, esta es la organización de trasplante hoy en día. Sabemos que damos prioridad al paciente más enfermo, al paciente en vía ECMO, al paciente que obviamente no tiene otra opción y obviamente los otros pacientes terminan debajo. Como les digo, muchas veces la mayoría de los pacientes que trasplantamos a estatus 1 a 2, muy raramente estatus 3 o 4. Pero ¿cómo aumentamos esto? Pues sabemos que hay demasiados pacientes en la lista de trasplante y realmente la cantidad de donantes es limitada. Sabemos que cuando se mira los donantes que están limitados, el uso de cocaína, nosotros la mayoría de los pacientes que tenemos son sobredosis en pacientes con uso, no solamente de cocaína, pero son muchas otras sustancias, suicidio. Obviamente con la pandemia del COVID-19, muchos pacientes murieron con COVID-19. Los donantes, hoy en día estamos recibiendo donantes de diferentes edades, dependiendo del recipiente, porque también los recipientes están más viejos. Hepatitis C, con la epidemia de opioides y de heroína, hubo muchos sobredosis de heroína o de opioides y muchos de los pacientes tuvieron hepatitis C, que obviamente fue difícil de diagnosticar. Muchos pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. Y en los pacientes recipientes tenemos más pacientes que tienen sensitividad. Como estamos que las mujeres de raza negra también tienen más sensitividad, o pacientes que tienen muchas historias de transfusiones. Sabemos que hay pacientes con HIV que están viviendo VIH que están viviendo más tiempo y bien, y que están desarrollando falla cardíaca severa, aun cuando su enfermedad ha sido controlada. Lo otro es multimorbilidad. Pacientes llegan con falla cardíaca biventricular, falla hepática, falla renal y necesitan muchos órganos. Y obviamente, éticamente, es otra conferencia. Y la enfermedad del paciente, que son pacientes funcionales, pero ya están de mayor edad. ¿Qué estrategias? Una, la hipertrofia ventricular. Nosotros hicimos el estudio en Nueva York buscando injertos de hipertrofia ventricular. En el pasado no cogíamos ningún órgano con una hipertrofia más de 1.2 centímetros, hoy en día se está aumentando hasta 1.4 y 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque se ha visto que el grado de reyección no es significante aumentado, que no hay vasculopatía, aumenta la vasculopatía del injerto y la frecuencia de inyección está preservada y muchas veces hay regresión de la enfermedad ventricular y no hubo aumento de la mortalidad de pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente es diferente en la hipertrofia ventricular izquierda de un paciente de 35 años, que tenía la presión controlada, que no tenía un tiempo isquémico muy prolongado. Hay que mirar otros factores de riesgo que son importantes como el tiempo isquémico. La epidemia, sabemos, en Nueva York, New Jersey, la mayoría de los pacientes han usado opioides o alguna otra droga. Pero los pacientes jóvenes son pacientes que de pronto no tienen otra enfermedad, no tienen enfermedades crónicas. Y depende de qué drogas y cuánto tiempo la ha usado, obviamente es importante. Si
Si se vio un aumento de pronto agudo del uso mecánico de dispositivos mecánicos, pero realmente no hay ninguna diferencia en la mortalidad de los pacientes y en la falla aguda con reyección aguda. Hepatitis C, hoy en día sabemos que ha aumentado los casos de hepatitis C tremendamente, pero hoy en día hay terapias que están completamente aprobadas que pueden curar la hepatitis C y que no han demostrado que una vez curado y una vez el paciente tratado no hay ningún aumento del riesgo de cáncer hepático. La doctora Lindenfield fue la primera que empezó con esto usando pacientes con hepatitis C. Empezamos con pacientes de hepatitis C sin virus sin virus que se pueda detectar y se vio que realmente se pueden tratar más pacientes más rápidamente. No todos los pacientes se vuelven epidémicos, solamente los pacientes que tienen virus antes del trasplante pueden ser epidémicos y aún son donde no se vuelven epidémicos. Han habido muchos estudios, nosotros hicimos nuestra propia data, que les voy a mostrar, pero realmente los estudios han venido publicando desde que se trasplante con virus que se pueda detectar, como el virus load, o indetectable. Inicialmente hicimos con virus que no se podía detectar, pero hoy en día hacemos ambos, virus que se detectan y no se detectan. Algunos estudios han demostrado que se pueden tratar, algunos centros tratan a los pacientes tempranamente, nosotros por ejemplo tratamos al paciente después de la segunda semana, porque queremos que el paciente tenga 2 semanas de recuperarse nuevamente del trasplante cardíaco y se trata 2 semanas después por 3 meses con la droga antirretroviral. En nuestra población que hicimos, la supervivencia fue exactamente igual que los pacientes que no tenían virus de hepatitis C. Vimos un paciente que desarrolló difusión del injerto aguda, vimos un par de pacientes que desarrollaron reyección aguda y obviamente otras infecciones. La falla de tratamiento realmente es mínima. Sabemos que es para el genotipo 1, pero realmente es mínima. Muchas veces el único paciente que tuvo dificultades es que no pudo tolerar la medicina, pero sin embargo no ha desarrollado enfermedad hepática y en los pacientes que hemos visto no hay ninguna alteración de la función hepática. Lo otro, el sistema ex vivo, el OCS que estamos usando es un paciente que realmente se puede sacar el corazón, mantener vivo. Eso nos da tiempo de 3 cosas. Una, en esos corazones que están así como que no, flojitos o los hipertróficos, podemos probarlos en esta máquina para ver si hay algún aumento de lactato o isquemia. Si el corazón, por ejemplo, lejos, nosotros en Nueva York competimos con muchos órganos, Nueva York, New Jersey, Boston, en esa área tenemos mucha competencia de órganos. Entonces muchas veces este sistema nos deja traer órganos de Canadá, de la Florida, de Puerto Rico, porque se puede transportar hasta 8 a 10 horas con tal de que podamos transportarlo con esta máquina. Se puede hacer el OCD, saca el órgano, se pone dentro de la máquina, obviamente se miden varios parámetros, no hay ninguna diferencia en la mortalidad de los pacientes, o se puede hacer con lo que llamamos nosotros la normotérmica, que es esto, como poner el paciente en ECMO directamente, pero solamente aislado. Con esta máquina hemos aumentado no solamente eso, pero también la donación después de la muerte cerebral. La diferencia de esto, que es la diferencia entre esto y la muerte cerebral, es que el paciente obviamente todavía está vivo, pero sabemos que no hay mínima recuperación. Lo que se va a hacer es el withdrawal, se le va a parar todo el soporte que tenga el paciente. Se espera que el paciente muera, se le dan 5 minutos para obviamente respetar la muerte del paciente y se pueden hacer el harvesting de los órganos, sea con la máquina o con la perfusión. Han habido muchos conceptos éticos. Algunas veces hay que explicarle al paciente muy bien cómo viene el órgano, porque muchas veces podemos elegir un órgano, podemos ir a recoger el órgano, pero muchas veces el paciente no muere. Muchas veces el paciente tiene que entender que aun cuando hayamos aceptado el órgano, si el donante no muere durante el tiempo que estamos esperando que muera, que algunas veces pasa, obviamente el órgano no se puede aceptar. Esto empezó en Australia, donde pudimos ver que con esta técnica se puede aumentar la colección de órganos. Si hubo un aumento agudo del uso de soporte mecánico inmediatamente después del trasplante, cuando se usa los DCDs, pero realmente no aumentó la mortalidad a largo término. En este estudio, usando toda la data de Estados Unidos, comparando ambas, la normotérmica o la ex vivo, se vieron los pacientes y realmente no se ve ninguna diferencia entre los pacientes de esta técnica con los DCD contra los pacientes de muerte cerebral.
y cuando se hace o sea, el match, se analizan según los pacientes y la gravedad del paciente, realmente no hubo diferencia. Realmente no hubo diferencia en la mortalidad y supervivencia a 30 días, como a 6 meses, ya tenemos hasta un año. No hubo diferencia en riesgo de stroke, riesgo de diálisis, riesgo de estar más en el hospital. Lo que se vio es que, obviamente, los pacientes que usamos para DCD, o sea, donante cerebral, es paciente más que todo joven, pacientes que, obviamente, en accidentes, cosas que usted puede armar, organizar el equipo para poderlo usar. Y inicialmente se usó para pacientes que estaban normalmente un poquitico más estables en la lista, como el estatus 2, pero hoy en día tenemos para pacientes en cualquier estatus. Y no hay diferencias. Realmente esto sí muestra un aumento significativo, y lo hemos visto en nuestro centro, un aumento significativo de la cantidad de órganos que podemos usar para el trasplante, y obviamente se aumentan los órganos. Por el COVID-19, inicialmente no cogemos ningún órgano con COVID-19 porque no sabíamos, pero hoy en día esta data, o también la data de UNOS, mostrando cómo los órganos con COVID-19 se pueden usar. Hay una controversia si el paciente que tiene infección activa, o sea, el paciente de COVID tiene la infección de COVID aguda con el virus circulante. Entonces es muy importante analizar esto y saber la replicación del virus. Nosotros tenemos una prueba que puede saber cómo está replicando el virus para saber si la infección es aguda. Hay que saber también si el paciente tuvo la vacuna, porque si el paciente tiene la vacuna y la infección está aguda y son 3 días después de la infección, de pronto ese órgano se puede usar mejor. No sabemos esa data granularmente porque ese artículo mostró que en los pacientes que fueron trasplantados con órganos con COVID-19 con infección aguda, sí hubo un aumento de la mortalidad y del problema agudo a los 6 meses con reyección aguda. Eso es importante. La limitación de esta data es que no tenemos exactamente la historia de vacunación y si la vacunación es completa, y no tenemos si el paciente tuvo suficiente tratamiento antirretroviral, porque no todos los pacientes lo tienen. Pero se ha podido, en COVID-19, hígado y riñón se han podido trasplantar corazones sin ningún problema. HIV, hoy en día, pues nosotros cogemos pacientes, como les digo, viviendo con HIV, que están muy bien controlados. Hemos usado corazones obviamente normales en pacientes con HIV, pero ya hoy en día hay estudios clínicos buscando donación de paciente con HIV a paciente con HIV, porque obviamente no usamos corazones con HIV en paciente normal, pero obviamente en un paciente que esté controlado se puede usar. Montefiore hizo el primer trasplante y fue un éxito, y todavía se está haciendo la data. Nosotros realmente no hemos empezado HIV para corazón. Obviamente, pues si nuestros trasplantes será el futuro, pero todavía faltan muchas cosas por poder averiguar. Sabemos que hubo un trasplante exitoso por 57 días y el segundo trasplante hoy en día, pero obviamente hay muchas cosas que tienen que mejorarse. Algún día pasará, pero no creo que estemos todavía ahí. En resumen, importante identificar al paciente y referirlo a tiempo, al menos para poderlo evaluar a tiempo, para aumentar el riesgo de trasplante, como les mostré, el paciente con hipertrofia, con hepatitis C, los DCD, COVID-19 y los HIV en todo HIV. Es importante que el problema del órgano que les mostré es costoso. Yo sé que para países como Latinoamérica va a ser difícil tener ese centro, esos sistemas de ex vivos. Si nosotros trasplantes estamos un poquitico lejos para eso. Yo creo que es importante educar acerca de la donación de órganos, porque realmente la comunidad latina necesita aprender qué es donación de órganos, y obviamente qué es la seguridad de que porque usted es donante no quiere decir que no lo vayan a tratar. Importante educar acerca de la inmunosupresión. Los efectos de la inmunosupresión son grandes y hemos buscado la manera de reducirla, pero es importante que los pacientes entiendan, porque muchas veces el paciente de trasplante se pone inmunosupresión, desarrolla hipertensión y diabetes y no se da cuenta que de verdad tiene que seguir tratándose. Y la reyección de supervivencia es importante porque hoy en día tenemos métodos que se pueden usar sin necesidad de hacer biopsias. Y lo más importante, obviamente, es la prevención. Este es el equipo de trasplante, la Asociación Internacional de Trasplante en español, para que todos se conecten. Tenemos un website y pueden recibir las noticias de todos los eventos en español y los webinars que hacemos, que son gratuitos cuando usted es miembro de la organización. Y este es el equipo de trasplante con los pacientes. Gracias.